Hola, buenas tardes nuevamente a todos. Soy Natalia Lescano, de Acción Católica Argentina y del Instituto de Formación Política y Social, perteneciente a la Acción Católica. Les agradecemos por estar aquí, por interesarse en este tema que llamamos Mujeres en la Iglesia, miradas y perspectivas. Hoy nos acompaña, nos va a ayudar a pensar, a reflexionar, Marcela Mazzini, ¿sí? Que luego la vamos a presentar. Así que bueno, les comento a todos los que están ahí ya conectados, a los que nos están acompañando, que van a poder dejar sus preguntas, sus comentarios en el chat que tienen ahí al margen derecho, y luego la vamos a estar compartiendo con Marcela. Ahora le doy la palabra a Claudia Carvajal. Buenas tardes, Claudia. Bueno, buenas tardes. Simplemente para agradecer a Marcela el que nos acompañe durante esta tarde y este espacio de reflexión que desde el Instituto de Formación Política y Social que la Acción Católica tiene, quiere abrir para, bueno, para conversar, compartir miradas acerca de este tema sobre el que también el Papa Francisco nos ha invitado a hablar y a poner mirada, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte que hayas aceptado la invitación y esperamos que sea un camino que recorramos juntos para ver este tema tan importante, ¿no? Como dice el Santo Padre, del genio femenino en la vida de la Iglesia. Así que gracias y bienvenidos a todos y a todos los que nos están acompañando. Muy bien, gracias. Y bueno, ahora la presento a Marcela. Marcela es doctora en teología, docente e investigadora de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, y también actualmente se desempeña como coordinadora del área Mujeres en el Departamento de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Que bueno, con mucho gusto y bienvenida y gracias por estar aquí, Marcela, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. La verdad que es un tema lindo, es un tema que nos interpela y que nos interpela especialmente en este momento de pandemia, ¿no es cierto? Nosotros estamos atravesando este momento como sociedad, como iglesia, y nos preguntamos qué rol nos cabe a las mujeres en la sociedad y dentro de nuestras comunidades, ¿no? Y pensamos que la fe dinamiza nuestro compromiso familiar, nuestro compromiso social, nuestro compromiso con las comunidades, evidentemente, de las que formamos parte, ¿no? En este momento de la pandemia, yo noto que estamos pasando de una instancia en la que primero decíamos, bueno, cuando termine vamos a hacer tal cosa, cuando termine la cuarentena nos juntamos, sí, muchas de esas cosas van a ser cuando termine la cuarentena, pero otras cosas nos decidimos hacerlas de todas maneras, porque si esperábamos que terminara la cuarentena, íbamos a llegar a la Navidad sin una cantidad de cosas que no pueden esperar, ¿no es cierto? La alimentación no puede esperar, nos debe haber pasado a nivel familiar, ¿no es cierto? Que primero dijimos, bueno, ese turno en el dentista lo dejo para después nos dimos cuenta que nos dolía mucho y que había que pedirle al dentista que por favor nos atendiera, ¿no es cierto? Porque hay cosas que por su misma naturaleza no pueden esperar. Bueno, como les decía, no puedo esperar la alimentación de nuestros hermanos, y entonces nos vamos dando cuenta que este tiempo no es como si nos hubiéramos metido en el freezer, aunque hoy parece que estamos en el freezer porque hace un frío tremendo, pero en el sentido de como poner pausa a la vida, ¿no? Hasta que pase, ¿no? Como agacharse hasta que pase la ola, y vuelva la normalidad, la nueva normalidad. Es decir, no, en medio de esta situación es donde tenemos que seguir trabajando, donde tenemos que, los que podemos, y sobre todo tenemos que seguir pensando
¿no? Y comprometiéndonos con la Iglesia, no cuando pase tal cosa, sino precisamente en esta situación, ¿no? Ustedes saben que los padres del desierto, que eran los primeros escritores cristianos que hubo cuando terminaron las persecuciones de los cristianos en el siglo IV, que se iban al desierto a vivir la lógica de su seguimiento de Jesús, decían que el demonio solía tentarnos de la siguiente manera, que a ver, cualquier parecido con la realidad es porque es la realidad. Yo ahora no me puedo comprometer en este trabajo porque tengo los chicos, porque tengo mucho que hacer. Ahora, claro, estoy muy impaciente, pero cuando termine me pone impaciente la pandemia, cuando termine la pandemia voy a ser paciente, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? El demonio es un experto para convencernos de que no somos nosotros los que no tomamos el paso de amar o la decisión de amar, sino que es la circunstancia, pero que cuando las circunstancias se den, los vamos a hacer. Esto es una mentira, ustedes saben que el demonio es el padre de la mentira, que nos quiere engañar y nosotros nos enganchamos con ese engaño, si ustedes quieren, ¿no? Entonces yo creo que estamos desafiadas a pensar nuestro compromiso cristiano en medio de la pandemia, para mientras estamos aquí en casa en cuarentena y algunos tienen que prestar servicios esenciales, y también para cuando salgamos de casa, porque este tiempo puede ser un tiempo propicio para repensar nuestra realidad social y eclesial. Bueno, ¿y cómo le pega esto al tema de las mujeres en la iglesia, que es un poco lo que queremos conversar nosotros? Bueno, nosotros estamos como muy contentos y a veces muy asombrados y asombradas de lo que dice el Papa Francisco sobre las mujeres, pero yo les quiero contar que los papas vienen hablando sobre las mujeres en la iglesia y en la sociedad desde hace muchísimos años. El primero que ustedes que están en el tema de la doctrina social les va a resonar, el primero que habló del tema de las mujeres y interpelado por la realidad que se estaba viviendo fue León XIII, el autor de la Rerum Novarum, que habla precisamente de qué función cumplen las mujeres en la iglesia, las manda sobre todo a cuidar de los hijos, pero empieza a hablar del tema. Benedicto XV, su sucesor, también va a hablar del tema de las mujeres. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Benedicto XV empieza su pontificado precisamente el año en el 1914 en el que empieza la Primera Guerra, y donde las mujeres, los hombres se van al frente y las mujeres tienen que empezar a tomar el trabajo de los varones en las fábricas. Entonces el Papa habla de este tema, ¿saben de qué habla el Papa Benedicto XV? Del doble trabajo de la mujer, de la doble jornada de trabajo de la mujer, ¿no? Ya, imagínense, 1914, 1922 se habla de ese tema. Pío XI, que es el Papa entre las guerras, ¿no? El del tiempo de la Gran Depresión, y luego Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra, y terminando la guerra, el Papa Pío XII dice una frase que es impactante. Piensen que estamos hablando de 1945, dice: la vida pública las necesita, les dice a las mujeres. Lo dice el Papa en el año 45. Y empieza a hablar también, y dice algo más: llegó la hora de las mujeres, 1945, se nos está pasando el horario, porque la hora era en 1945 y muchas cosas todavía no las pudimos estrenar. Bueno, él empieza a hablar del igual salario para varones y para mujeres, empieza a hablar de la necesidad de ayuda que necesitan las mujeres, por ejemplo, para tener guarderías, ¿sí? Las mamás que trabajan. Bueno, Juan XXIII también habla y valora sobre el tema de la mujer en la vida pública, incluso en Pacem in Terris. Yo voy un poquito rápido porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero hay un momento que es como un gran despertar eclesial a muchos temas, pero también este tema de las mujeres. Ustedes saben que terminada la segunda sesión del Concilio Vaticano II, el cardenal Suenens mira la asamblea de los obispos y dicen: ¿cómo vamos a hablar del futuro de la iglesia
si la mitad de la iglesia no está representada acá? Porque no había hasta ese momento auditoras mujeres en las reuniones, bueno, en la reunión conciliar y después en las reuniones de los sínodos que volvió a implantar Pablo VI. Entonces Pablo VI convoca algunas auditoras para la segunda sesión del concilio, ¿no? Y esta reflexión sigue avanzando con San Pablo VI, que habla del tema también de la 80ª Adveniens, y en un sínodo que del año 1971, en el que se trata el tema de la justicia en el mundo. Ustedes vayan pensando en los contextos epocales de los que estamos hablando, ¿no? Bueno, y en ese sínodo se habla del tema de las mujeres y de su participación en la iglesia. Bueno, Juan Pablo I pasa raudo por su pontificado breve de 30 días, y sin embargo en un Angelus dice una frase que es teológicamente bastante jugada, porque dice: Dios es padre, pero sobre todo es madre, dice Juan Pablo I. Y Juan Pablo II nos reflexiona largamente sobre el tema de las mujeres en varias oportunidades, pero sobre todo en Mulieris Dignitatem. Y en Mulieris Dignitatem, un punto, habría muchos puntos a destacar, pero un punto importante a destacar, les recomiendo especialmente los números 3 y 7, y habla del trato que Jesús tenía hacia las mujeres. Eso nosotros por los estudios bíblicos ya lo sabíamos, pero es muy importante que un papa lo traiga en un documento del magisterio, para que lo ponga a nuestra consideración, para que nosotros podamos tomar ejemplo y visibilizar esta enseñanza del Señor, ¿no? Entonces, dice algunas cosas que a lo mejor no sabíamos, por ejemplo, que en la época de Jesús los rabinos no tenían discípulas y Jesús sí tiene discípulas, ¿no? No solo son estas mujeres que lo acompañaban con sus bienes, sino, por ejemplo, Marta y María, que dice que en el Evangelio de Lucas que estaban sentadas a los pies del Señor. Es la actitud que tenían los discípulos. Si ellas no hubieran sido aceptadas como discípulas, no hubieran podido tener esta actitud, ¿no? En esto él nos entrega un magisterio poderoso que es recogido por el compendio de doctrina social, que ustedes deben conocer bien, y habla también, digamos, esto no es de autoría del Papa, pero el Papa lo avala y es dentro de su pontificado, el de San Juan Pablo II, y también la carta a las mujeres, incluso la carta a las mujeres, que es del año 95, el Papa en el número 6 pide perdón por el trato injusto y discriminatorio que muchas veces las mujeres reciben, ¿no? Luego tenemos el pontificado de Benedicto XVI, que en el aniversario número 20 de la Mulieris Dignitatem, en 2008, empieza a hablar no solo del genio femenino, expresión que ya había instalado Juan Pablo II, aparece en algún documento anterior, pero lo instala San Juan Pablo II. Benedicto XVI, además de retomar esto del genio femenino, habla del tema del sexo, habla del tema del género y de la necesidad de integrar a las mujeres en la cultura, ¿no? Bueno, y así llegamos a Francisco, ¿no es cierto?, que habla en numerosas oportunidades del tema de las mujeres en la iglesia. Y bueno, nosotros este tema lo tenemos en Amoris Laetitia, por ejemplo, en el número 54, pero yo quisiera recordar lo que el Papa dice en Christus Vivit 42, ¿no? El Papa dice: una iglesia demasiado temerosa y estructurada puede ser permanentemente crítica ante todos los discursos sobre la defensa de los derechos de las mujeres, y señalar constantemente los riesgos y los posibles errores de esos reclamos. Es fuerte esto y es muy, como muy actual, ¿no es cierto? Porque
Algunas veces cuando uno habla de este tema de la inequidad de las mujeres, de la falta de oportunidades, ustedes saben que la mayoría de las personas pobres son mujeres y niños, que aunque las leyes establecen igual salario por igual trabajo, las mujeres en general ganan menos, ¿sí? La mayor parte de los trabajadores precarizados son mujeres. En la vida doméstica, las mujeres muchas veces tienen esta doble jornada de trabajo, trabajan fuera de casa y el 76% del trabajo doméstico recae sobre las mujeres, haciendo un promedio en Argentina, pero en algunos lugares es mucho más. ¿Mm? Entonces, es decir, no hay condiciones de equidad, de hecho no las hay. Y cuando se hablan de estos temas, muchas veces saltan las alarmas, ¿no? Bueno, pero esto, ¿cómo es, no? Estos reclamos pueden tener errores. Sigue el documento. En cambio, una iglesia viva puede reaccionar prestando atención a las legítimas reivindicaciones de las mujeres que piden más justicia e igualdad. Puede recordar la historia y reconocer una larga trama de autoritarismo por parte de los varones, de sometimiento, de diversas formas de esclavitud, de abuso y de violencia machista. El documento lo dice, ¿no es cierto? Con esta mirada será capaz de hacer suyos estos reclamos de derechos y dará su aporte con convicción a una mayor reciprocidad entre varones y mujeres, aunque no esté de acuerdo con todo lo que propongan algunos grupos feministas. Otros sí. En esta línea, el Sínodo de los Jóvenes quiso renovar el compromiso de la Iglesia contra toda clase de discriminación y violencia sexual. Esa es la reacción de una Iglesia que se mantiene joven y que se deja cuestionar e impulsar por la sensibilidad de los jóvenes. Entonces, ¿qué podemos reflexionar nosotros al respecto de esto? Bueno, que evidentemente el tema de las mujeres, de sus derechos, de sus aspiraciones, de las injusticias que se cometen contra ellas, es un tema que hoy tenemos en la agenda pública, ¿no es cierto? Tenemos el movimiento Me Too en Estados Unidos, pero también en nuestro país tenemos el Ni Una Menos, y mucha gente que trabaja por la justicia de muchos grupos postergados, pero muchas veces de mujeres que reciben discriminación, violencia, trata, abuso. El mismo Papa se ha hecho cargo del tema del abuso en el motu propio, ustedes son la luz del mundo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que son cosas que nosotros ya no podemos esquivar, ¿vieron? Hay temas que son muy espinosos y bueno, yo no sé ustedes, pero a mí no me gustan los conflictos. Y mi mamá cuando era chiquita nos decía, los hermanitos no se pelean. Entonces a mí no me gustan los conflictos ni me gusta pelearme con nadie. Entonces a veces cuando surgen estos temas, uno tiende a esquivar un poco la cuestión por no traer inconvenientes, por no traer discordias, por no plantear temas espinosos. Pero la verdad que hay muchas cosas que nosotros tenemos que plantearnos, porque es un signo de los tiempos, porque es una necesidad de justicia que clama al cielo, porque Jesús estuvo preocupado por los más postergados. Entonces es algo que nosotros tenemos que abordar, es un tema que tenemos que abordar. Y lo que es maravilloso en la iglesia es que lo podemos abordar en comunidad, con Jesús en medio nuestro, y procurar que Jesús nos ilumine, y como los discernimos en comunidad, como un tema que le gusta tanto al Papa Francisco, el discernimiento en comunidad, nos podemos iluminar unos a otros. Entonces Claudia me puede decir, mira Marcela, esto me parece a mí que no es así. A ver Claudia, ¿cómo es? Y entonces Natalia nos dice, mira, fíjate que el Papa en Amoris Laetitia 29 dice tal cosa, a ver cómo es esto, le preguntamos a otro que sabe más que nosotros, y así nos vamos iluminando para afrontar este tema. Pero vieron cuando en familia tenemos esos temas espinosos que nos cuesta abordar, y un día tenemos que abordarlos, porque es un imperativo del tiempo presente, y porque además yo creo que el Señor nos lo está poniendo para que nosotros nos hagamos cargo de esta realidad.
sería muy fácil desde un lugar de mujeres que no somos discriminadas, que no sufrimos violencia, que no pasamos hambre, nuestro trabajo no está precarizado y que sí ganamos lo mismo que los hombres, que los varones, retirarnos del tema, porque total a nosotros eso no nos pasa. Y yo creo que eso no es lo que Jesús quiere, me parece, ¿no? Y al respecto, y con esto les prometo que ya termino, les voy a compartir la pantalla con un testimonio que dio una hermana que se llama Patricia Henry Ford. Ella es norteamericana, pero vive en Torreón, en México, en un barrio, y ella siempre estuvo muy comprometida con el tema de la defensa de las mujeres, especialmente ha trabajado con mujeres abusadas, con mujeres víctimas de violencia, y ella, cuando le preguntan, ¿no?, si se puede ser feminista y católica, ella responde esto que yo les voy a compartir. A ver, ¿se ve? ¿Ahora? ¿Se ve el texto, Nay, que dice soy una feminista católica y esta es mi ruta? Bueno, les leo. Ella dice esto: creo firmemente que soy una hija amada de Dios, hecha a su imagen y semejanza. Creo que las demás personas gozan de esa misma imagen y semejanza y merecen mi respeto. Creo que por el bautismo he recibido el Espíritu Santo, la Ruaj divina, y he sido ungida con el crisma para vivir el discipulado con su dimensión sacerdotal, profética, pastoral. Creo que Jesús superó los modelos patriarcales excluyentes de su tiempo. Se dejó cuestionar por las mujeres con las que estableció diálogos, amistad y relaciones de cercanía. No se dejó atrapar por los estereotipos predominantes que despreciaban y excluían a las mujeres, ni se aferró a los privilegios masculinos de superioridad. Rechazó las actitudes y acciones de juicio, castigo, despojo, humillación que los hombres religiosos de su tiempo tenían hacia las mujeres y las invitó a seguirle. Entre paréntesis, recuerden, por ejemplo, el episodio de la mujer lapidada, ¿no es cierto?, un castigo por adulterio al que estaban sometidas las mujeres y no los varones, o que los varones podían repudiar a las mujeres por cualquier motivo en el matrimonio. Reconoció la plena dignidad de las mujeres, las integró plenamente a la vida del templo, pues ellas también son hijas de Abraham y Sara. Creo que las mujeres y los varones tenemos igual dignidad y derecho, y merecemos que sean reconocidos y respetados en el desarrollo de relaciones de reciprocidad entre ambos en todos los ámbitos de la vida. Creo que las mujeres somos capaces de reflexionar sobre nuestra propia experiencia, formar nuestra conciencia y tomar decisiones maduras. Celebro la belleza y la gracia de ser una mujer católica y reconozco los desafíos que esto me presenta. Cuestiono y desafío definiciones anticuadas y estereotipadas de la mujer, dentro y fuera de la Iglesia. Colaboro a favor de la formación de las mujeres como un medio para su desarrollo integral y su participación y liderazgo en los ámbitos eclesiales y públicos. Trabajo a favor de la superación de la discriminación, violencia, explotación y abuso sexual, de poder y de conciencia que se ejerce sobre mujeres, hombres, niñas y niños. Quiero crecer en actitudes de gratuidad y cuidado hacia mi persona, las demás personas y nuestra casa común. Y firma la hermana Patricia Henry, que es benedictina del Monasterio de Pan de Vida, Torreón, Coahuila, México. Y ahí nos deja su mail. Así que bueno, con esto quería terminar. El texto se lo pasé a Nay para el que le interese, después lo pueda tener. Muy bien, a ver cómo me porté, 6:30 en punto, me porté perfecto, dije que iba a hablar media hora y hablé media hora, así que ahora escucho yo. Muy bien, Marcela, impecable con el tiempo, gracias, pero por sobre todo gracias por lo que nos compartiste, por tus palabras, muy interesante, muchas gracias. Y bueno, lo que quería
comentar tanto este texto que vos acá decías que lo dejaste, como también a otro material también que ya nos compartiste. Igual también, como algunos seguramente de los que participaron del conversatorio que sucedió hace unos días atrás, que también lo pueden ver acá en el canal de YouTube de Acción Católica. Tenemos un espacio en el aula virtual del Instituto de Formación Política y Social que va a estar disponible desde el día jueves para poder acceder, a quienes le interesen, poder acceder a esos archivos, a esos textos. Veía ahí que en alguno de los comentarios alguien preguntaba por dónde empezar a leer, preguntaba por alguna sugerencia de libros y textos. En primer lugar, les comentamos, les decimos que van a estar estos textos ahí disponibles, que tanto Marcela como las otras expositoras del encuentro anterior ya nos facilitaron, pero bueno, aprovecho para Marcela si nos quiere mencionar algunos textos, libros, autores, autoras, para seguir aprendiendo sobre este tema. Sí, bueno, sobre el tema de las mujeres en la iglesia, en YouTube también hay una jornada que tuvimos el año pasado en la sede de la conferencia en Suipacha, que precisamente hablaba sobre el tema, y ahí hay un video que también se puede ver, ¿no es cierto? Y yo recomiendo comenzar por los documentos del Papa Francisco. O sea, empecemos a leer con este ojo, ¿no? Por lo menos, digamos, 3 documentos que a mí me parece que son como importantes para este tema y que se entienden en el contexto de la ecología integral, que son Amoris Laetitia, Christus Vivit y Laudato Si. ¿Por qué digo esto? Porque el cuidado de las mujeres y el cuidado de todas las personas entra en el concepto de ecología integral que trabaja el Papa Francisco. Entonces, en ese sentido, al mismo tiempo que leemos el magisterio del Papa, podemos concentrarnos en esto. Y si decís, bueno, mira, el documento ya lo leí, pero quiero ver las citas donde aparece el tema de las mujeres, que busquen el tema, la palabra mujer, o que busquen en Google simplemente la palabra mujer en estos documentos. Luego está en la última reunión de la Comisión para América Latina en Roma. Hay una comisión para América Latina, formada por cardenales, obispos y algunos laicos, y en la reunión de 2018 se trabajó el tema de las mujeres en la iglesia. Ese libro yo lo tengo en PDF, lo puedo pasar para el que le interese, porque bueno, es una reflexión que nos entrega la mismísima Iglesia, la Pontificia Comisión para América Latina. Y bueno, después hay mucha bibliografía, pero yo digo que si empezamos por ahí y después seguimos preguntando, yo les voy a dar más materiales. Yo también pertenezco a un grupo de teólogas que se llama Teologanda, que nosotros tenemos un blog, ahí también hay material. Si ustedes googlean Teologanda, los va a mandar al blog, y ahí hay materiales si les interesa. De reflexión teológica, ¿no es cierto? Marcela, están todos muy agradecidos en el chat por escucharte, dicen que es muy bueno en este tiempo poder escuchar este tipo de reflexiones y de recorridos, agradecen mucho y sobre todo piden si podemos también tener este material del recorrido que vos hiciste a lo largo de la historia de la iglesia y de recorrido por los papas, así que cuando puedas, si nos podés acercar también este recorrido para que nosotros podamos subir en nuestra página, sería un gran material que nos están pidiendo en el chat. Así que te agradecemos también eso. Nos están diciendo que es muy rico poder escucharte, las palabras que decís, y que es muy importante el rol de la mujer y cómo pudiste acercarnos a este recorrido histórico que muchos desconocíamos. Así que te agradezco mucho por el chat de esto que nos hiciste dar a conocer a todos nosotros. Están escuchándonos desde distintas partes del país, desde Tucumán, Neuquén, Óvera, Posadas, Rosario, Loma de Zamora. Hay distintas diócesis de
del país escuchándonos y agradeciéndote esto que estuviste compartiendo. Bueno, muchas gracias. Uno no se da cuenta, ¿no? Yo estoy acá sentada en mi casa en la computadora como todos los días. Cuando doy clase o tomo examen pero del otro lado están pasando cosas y bueno, qué lindo que pasen cosas y que poder hacer un aporte, ¿no? Y quería decir algo más, ¿no? Bueno, respecto de esto de la pasada en limpio del itinerario del magisterio, la semana que viene te prometo que vas a tener un material sobre eso porque tengo que pasar un poco en limpio, ¿sí? Pero Cuando puedas. con realismo la semana que viene va a poder ser. Y al respecto decir que tal vez tenemos que perderle el miedo a algunas palabras, ¿no? La palabra género, a la palabra patriarcado, a la palabra, bueno, son palabras de análisis social, ¿eh? Y entonces, bueno, tenemos que ver sus alcances, ¿no es cierto? Y en ese sentido tenemos que empezar la conversación, porque si nosotros por temor nos alejamos de estas palabras y de las cosas que significan, nos quedamos afuera de la conversación y no podemos incidir, no podemos ser sal y luz como nos pide Jesús. Entonces creo que tenemos que entrar en esa conversación y tenemos que perderle el miedo y tenemos que interiorizarnos y tenemos que preguntar. Ya ven, hay materiales, hay libros, hay cosas como para que uno se pueda ir interiorizando y haciendo estas búsquedas juntos, ¿no? Estas búsquedas en comunidad. Y bueno, uno puede preguntarse, bueno, todo esto es muy lindo, el Papa, León XIII, qué sé yo, pero me queda lejos a mí eso, o lo que digo, está bárbaro lo que dice Francisco, pero resulta que mi párroco no pregunta, ni a los varones, ni a las mujeres, ni a nadie, ¿cómo hago yo? ¿No? El consejo pastoral, las cosas ya están decididas y bueno, y no hay lugar, un poco lo que un poco se dice hoy, ¿no es cierto? Y aparece en un texto, en este libro que les digo, que hay distintas exposiciones de distintas personas, esto que todos vemos, ¿no? Porque cuando uno habla del lugar de las mujeres en la iglesia, dice, bueno, ¿de qué me estás hablando? Si las iglesias están llenas de mujeres. Bueno, ¿se acuerdan en otra vida cuando íbamos a misa y el templo estaba lleno? La mayoría eran mujeres. Las que llevan los chicos a la catequesis y dan la catequesis son mujeres. Las misioneras de Manzana que lleva a la Virgen por las casas, la mayoría de las veces son mujeres. Es decir, las mujeres animan la evangelización, atienden la secretaría parroquial, se ocupan de muchísimas cosas, desde la catequesis hasta que los manteles estén planchados y las flores estén en su lugar, pero la verdad que las mujeres estamos pidiendo otra cosa en la iglesia, estamos pidiendo estar en el lugar donde se toman las decisiones, ¿no? Y miren, yo mirando los documentos, me doy cuenta que hay muchas cosas que faltan en la iglesia, pero hay muchas cosas que los documentos dicen, pero que a nosotros no nos da la cultura o no nos da el cuero para ponerlas en práctica. Por ejemplo, Evangelii Gaudium, el Papa, Evangelii Gaudium 103-104, vayan después a mirar el texto. El Papa habla de una presencia más incisiva de las mujeres en la iglesia, ¿sí? Habla de esto, y que bueno, que ellas también estén en el lugar de que se toman las decisiones, bárbaro. Está dicho por el Papa nada menos, no es que lo dijo un padre que estaba dando una charla o una homilía, no, lo dice el Papa, lo dice en una exhortación que es programática de su pontificado. Y sin embargo, en las comunidades siguen pasando estas cosas. Entonces uno puede decir, bueno, pero si el padre no me da bolilla, ¿yo qué hago? ¿No? Bueno, yo creo que uno tiene que aprender de la viuda insistente del Evangelio. ¿Se acuerdan de la viuda? ¿Y cómo termina la historia? Al juez no le importaba a Dios ni le interesaban los hombres, pero a causa de su insistencia, dice el texto, le hizo justicia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por supuesto que uno no va a entrar
con un espíritu ni de violencia ni de revancha, porque ese feminismo católico del que habla la hermana Patricia no es en la contrapartida del machismo, es postular lo que dice Gálatas 3, en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer. Es tratar de vivir la equidad que Jesús nos pidió vivir en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir y le voy a decir al Padre, mira, Padre, a mí me gustaría proponer esto, me voy a poner de acuerdo también con mis hermanos, Padre no me da bolilla, mira, a mí me gustaría proponer esto, mira, a mí me gustaría participar en tal cosa, a mí me gustaría que conversáramos los criterios sobre tal otra. Bueno, ¿qué pasa acá? Pasa que el que se cansa pierde, ¿vieron? O sea, el que se cansa de insistir pierde. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese padre es un padre buenísimo, pero tiene otra cabeza, ¿sí? Y a lo mejor él piensa que, pobre, tiene que solucionar todos los problemas. Y ahí es donde viene porque otra vez, Cristi Fideles Laich y los documentos del episcopado argentino, el del nuevo milenio, todos hablan de la participación de los laicos, ¿no es cierto? Y de la corresponsabilidad. Ahora, ¿cuándo se vive eso? No siempre se vive, no quiero decir que nunca se viva. Hay lugares donde se vive y se respira ese ambiente, pero hay otros lugares en los que no, otras instancias en las que no. Entonces, precisamente esta instancia de la pandemia, miren, hace 10 días un sacerdote amigo mío me dijo que vive en un barrio, vive en una parroquia que atiende en varios barrios, y él me dice, yo no sé cómo voy a hacer con los comedores, con los merenderos, porque se me están acabando las donaciones, se me están acabando los recursos, y yo no sé esto cómo voy a hacer para sostenerlo. Gracias a Dios me junté con el Consejo Pastoral y estamos viendo juntos cómo hacer, porque yo no sé cómo sacar adelante esta situación. Bueno, la situación es mala, pero la oportunidad es buena. ¿Por qué? Porque cuando yo no sé qué hacer, ¿qué hago? Pregunto. Entonces, esta situación de necesidad puede ser la oportunidad para acercar nuestra participación, para decir, mira, Padre, yo tengo una idea de lo que podemos hacer con el comedor, con el merendero, con la iniciativa que fue con la catequesis, qué vamos a hacer con los chicos que iban a tomar la comunión en septiembre, en octubre, que no sabemos cómo terminamos la catequesis, cómo hacemos con la escuela parroquial, cómo hacemos con la escuela del barrio, no tenemos plata para comprar las fotocopias. Bueno, es el momento de poder acercarnos y empezar a vivir como esta dimensión más inclusiva, ¿sí? Incluyéndonos nosotros, tomando la oportunidad de esta necesidad que se da en la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, digo, con este espíritu de construir el reino, ¿no? Con este espíritu de hacer nuestro aporte, pero también de decir, mirá, acá estoy, ¿no? Y la comunidad la hacemos entre todos, y en ese sentido un poquito también manifestarnos con esa firmeza, me parece. Marcela, 2 preguntas. Una que nos dicen aquí en el chat es si te sentís escuchada dentro de la iglesia y si te sentís escuchada, si considerás que es una excepción. Y la otra, hiciste mención hace un ratito al tema de género. Me gustaría que nos ayudes a entender a veces por qué nos genera tanto miedo dentro de la iglesia cuando se expresa la perspectiva de género y demás. Exacto. Bueno, si yo me siento escuchada, puedo decir que la mayoría del tiempo sí y algunas veces no. Voy a decir las veces que sí, para no dejar mal a nadie, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, yo soy de la diócesis de San Isidro y estoy en el consejo pastoral de mi diócesis. Y puedo decir, nosotros tenemos 3 obispos, un titular, Monseñor Ojea, y 2 auxiliares. Y a las mujeres que estamos en el consejo
pastoral nos escuchan mucho y nos toman en cuenta, y yo veo que incidimos en las decisiones que se toman ahí. Así que en ese lugar veo que estamos participando y veo que es posible. En la Secretaría de Laicos también, en el Departamento de Laicos, de hecho, Monseñor Vázquez, que es el que acompaña como se llama ahora, la Secretaría de Laicos, bueno, él fue el que me llamó para empezar con esta área que ya existía en el Dicasterio de Laicos, Familia y Vida en Roma, y que él quería empezar acá. Me llamó para ser parte de eso, y bueno, y todos mis compañeros, el director del departamento, la vicedirectora, todos mis compañeros me acompañan en mis planteos. A veces se ríen también de mis planteos, pero se ríen con mucho cariño y con voluntad de aportar, y la verdad que yo me siento muy escuchada, muy respetada, muy acompañada y muy sostenida por esa comunidad. Si una comunidad no te sostiene, no podés avanzar en este sentido, ¿no? Bueno, doy esos ejemplos. Y en este sentido, a veces pienso que sí, que estas escuchas o estos ámbitos a veces son un poco excepcionales, a juzgar por otras situaciones que se dan y que todos ustedes conocen, ¿no? En la iglesia. Hay miedo también, ¿eh? Yo me doy cuenta que a veces la gente no es mala voluntad, sino es miedo. ¿Qué va a pasar? Las mujeres se van a volver locas y van a, ¿no?, a tomar venganza por los 5.000 años de patriarcado y los abusos seculares que... No, las mujeres no tienen ese espíritu en la iglesia, en general, no tienen ese espíritu, ni tienen esas ganas. Lo que tienen ganas es de vivir una dimensión de inclusión en la iglesia, donde todos participamos, donde todos somos escuchados, donde está buenísimo armar los floreros, pero está buenísimo decidir sobre el rumbo de la comunidad también, ¿no? En esta comunidad de iguales, ¿no es cierto? Sentados alrededor de la mesa como la comunidad que Jesús soñó. Bueno, y respecto al tema de que decimos de género, hay un documento que sacó la conferencia, que lo estuvimos reflexionando bastante, también con la Comisión de Laico, Familia y Vida, con la Comisión de Educación, que se llama Distingamos Sexo, Género e Ideología. Ahí ustedes van a ver un poco cuál es la distinción, y está explicado y está anotado, y entonces ustedes lo van a poder ver. Yo te puedo mandar, Nay, el link también, para encontrarlo más rápido, pero el documento se llama así, es de octubre de 2018, y se llama Distingamos Sexo, Género e Ideología. Bueno, ¿por qué yo les decía que tenemos que perderle el miedo a la palabra género? ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos chicos, hace muy poco, porque somos todos muy jóvenes, íbamos a la escuela y la maestra te decía, haz el análisis sintáctico, morfológico y semántico, ¿se acuerdan? Y había que poner en el análisis morfológico y semántico género y número, ¿sí? Bueno, ¿y qué decíamos? Género masculino, género femenino. Bueno, esto ya nos va dando una aproximación. Ese es el género de la lengua. Ustedes me pueden decir, hay lenguas que no tienen esta característica. Bueno, pero digo, eso nos da un indicio. Nos da un indicio que no todo es biología. ¿Me explico? ¿A qué me refiero? El día 1, somos varios acá, varias las que tenemos hijos. Vos tenés una bebita y en nuestra cultura la vestís de rosa y le pones aritos, ¿sí? ¿No? Bueno, eso son asignaciones de género. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura las vestimos de rosa, le ponemos arito, pero podríamos no ponerle arito y vestirla de colorado, y eso no cambiaría nada de su ser, ¿no es cierto? Pero es imposible vivir en nuestra sociedad, vivir, ser humano, sin todas estas determinaciones de la cultura, porque la cultura no la podemos
separar de la naturaleza. No existe la naturaleza sola, separada. A las nenas las visten de alguna manera y las tratan de alguna manera, y desde que son chiquitas le dicen, vos jugás con la muñeca, le regalás una muñeca, y tenés un varoncito y le regalás la camiseta del club del papá, ¿no es cierto? Y una pelota de fútbol. Y ahí va por la vida el nene. Muy bien. Ahora, eso no es, digamos, podría cambiar, podría ser de otra manera, pero de alguna manera es. Porque en los países donde no está el fútbol tan instalado como entre nosotros, habrá otro deporte, otra costumbre, otras, pero siempre hay alguna costumbre, siempre hay un modo, como dice Puebla, la cultura es el modo de ser y de vivir de los pueblos y de relacionarse las personas entre sí, consigo mismas y con Dios. Bueno, en esa cultura siempre te da algún modo de ser varón o de ser mujer, ¿sí? Y bueno, eso, distinguirlo y verlo para poder analizarlo y pensarlo, resulta una categoría muy útil, ¿sí? Ahora, todas las palabras tienen su significado y tienen sus usos propios e impropios, ¿no es cierto? Pero digo, es importante que nosotros pensemos las realidades que hay detrás de las palabras, ¿no? Y bueno, por lo menos nos demos la oportunidad de pensar, darnos la oportunidad de pensar para decir, esta palabra a mí no me resulta, no la voy a usar, pero por lo menos sepamos de qué se trata. Yo creo que en relación a eso, justo, y por eso casi que te interrumpí, Marcela, porque queda ahí, alguien preguntaba también, cuando vos mencionabas esto, el perderle el miedo a las palabras, ¿no? Y vos mencionaste la palabra patriarcado, y alguien preguntaba también, bueno, ¿qué era? ¿Cómo se podía definir qué era el patriarcado? Claro. Bueno, el patriarcado, le doy una mala definición, pero para arrancar por algún lado, ¿no es cierto? El patriarcado es una forma de organización social que tiene al padre, de ahí la palabra patriarcado, como eje y estructura de esa organización social. Bueno, esa organización social tuvo sus ventajas y tuvo sus desventajas, incurrió en muchos abusos también. Entonces, vale la pena ponerse a pensar, a ver si esa forma de organización social, por empezar en este ámbito, nosotros podemos pensar, va con el Evangelio. Y nosotros podemos decir, ninguna forma donde una persona domine a la otra va con el Evangelio, porque Jesús dijo, los poderosos de las naciones dominan a los hombres con su poder, entre ustedes no ha de ser así, entre ustedes no ha de ser así, o sea, hay otra, el poder es un servicio, bueno, vamos y buscamos, ¿no es cierto? Otro libro que les puede resultar muy útil es uno que se llama 10 palabras claves sobre mujer, ¿sí? La editora es Celia Amorós, Amorós, así como amoroso, pero sin la O, ¿sí? Celia Amorós. Lo edita Verbo Divino. Se llama 10 palabras clave sobre mujer. Y ahí tienen 10 palabras, una especie de diccionario, digamos, pero con 10 palabras fundamentales, que bueno, ahí tenés otra guía donde se puede empezar a pensar, ¿no? Y ahí está la palabra género, está la palabra patriarcado ahí para mirarla. Marce, una última pregunta que nos hacen desde el chat es cómo hacer para no cansarse en las comunidades o estructuras que adolecen desde siglos de este machismo que hablamos y no se animan a asumir los desafíos que las mujeres tengamos este rol dentro de estas estructuras. ¿Cómo hacer para no cansarse? Bueno, yo no sé si me voy a cansar en algún momento. Te digo lo que hasta el día de hoy me resulta. Por ahí me canso después y aflojo, pero digo, ¿no? El que esté de pie, que cuide de no caer, como dice Pablo. Pero no es que yo tampoco esté en pie, me caigo a cada rato. Dos cosas que a mí me parecen como muy importantes es, la primera es la oración. Es decir,
discernir esto frente al Señor, ¿no? Bueno, a ver, Jesús, ¿qué me estás pidiendo en este momento, en esta comunidad? ¿Tengo que hablar? ¿Me tengo que callar? ¿Cómo tengo que decir? Sabiendo que a lo mejor vas con el modo más maravilloso del mundo y salís eyectada por la ventana, ¿no es cierto? Y bueno, pero también pensar astutas como serpientes y sencillas como palomas, ¿no? ¿Cuál es el modo en el que esto se puede empezar a instalar en la comunidad, ¿no? Y bueno, pensar qué es lo que Jesús nos pide. En la oración también se alimenta la paciencia, ¿no es cierto? Que es esta virtud que nos resulta tan importante en los momentos difíciles. La paciencia y la esperanza. Y la esperanza, sabiendo que uno va poniendo su granito de arena y a lo mejor te parece que no pasó nada en la comunidad, pero tu hermana menor, tu hija, le estás preparando otra iglesia, donde ella sí va a poder participar más plenamente, tener como esa generosidad larga para pensar más allá de nosotras mismas, pero para empezar a laburar, porque eso no tiene que ser una excusa para decir, ¿sabes qué? Los curas no cambian más y chao, yo me voy a... Porque, ¿qué pasa? En ese libro de la Comisión para América Latina, en unas encuestas que se hicieron, las mujeres, ustedes saben que hubo un quiebre, ¿no? En la época de Humane Vitae. Con la Humane Vitae, hay un estudio que dice que la iglesia pensaba que las mujeres eran su activo fijo, pero con la Humane Vitae, y cuando la iglesia un poco dice que no al tema de la pastilla anticonceptiva concretamente, muchas mujeres se van de la iglesia. Y esta persona que escribe ese capítulo en el libro de la Comisión para América Latina dice, hoy las mujeres que no se sienten que pueden aportar y participar, se van a trabajar a una ONG, ¿entendés? Porque se cansan y se van y dicen, yo hago mi relación con Jesús en mi casa y el laburo lo hago en la ONG. Entonces, como iglesia también tenemos que ver eso, ¿eh? Porque hay algunas que ya estamos viejitas y nos vamos a quedar porque estamos mal pero acostumbradas, como dice Norodoro Pereira, ¿no? Nos vamos a quedar acá, porque ya está, como cayó quedó. Pero las más jóvenes se van a ir, ¿sabes qué? Se van a ir a otro lado, donde las escuchen, donde las hagan participar, donde sientan que inciden, donde hacen la diferencia. Bueno, todo eso como comunidad lo tenemos que pensar y tenemos que despertar como comunidades, ¿no? No solo como mujeres, sino también como comunidades hacia las más jóvenes. Entonces, la oración, donde alimentamos la paciencia, donde alimentamos la esperanza, donde vamos discerniendo qué de esto que voy a decir es fruto de la bronca porque ya no me banco más esta situación, o es fruto de un discernimiento que yo quiero plantear, con caridad y como una corrección fraterna tal vez. Voy haciendo ese discernimiento y voy poniendo a la luz de la palabra y a la luz del Señor estos discernimientos prudenciales. Y después la otra, la comunidad. La comunidad. O sea, yo no podría hacer lo que hago con el departamento de laicos si no fuera por mis hermanos y hermanas del departamento de laicos. Estas cosas las vemos en comunidad, en la familia, ¿sí? Y también apoyándose a veces con otras mujeres y con otros varones que piensan como nosotros, porque no se trata de cosas de mujeres, se trata de justicia. Ese es el tema. Sí, a raíz de esto, digo, pensaba también, vos cuando hablabas al comienzo, decías también esto de la importancia de iluminarnos unos a otros, ¿no? Y ahí también creo que reside un poco, que era lo que nos transmitías, lo que comprendí, esta circulación también del poder, ¿no? Un poco ahí alguien mencionó, que yo no sé, por ahí porque está haciendo referencia a algo, un caso muy puntual, decía un nombramiento en Suiza, y preguntaba si parecía como que esto era como solo un detalle o algo que nos podía poner como, que puede tener implicancias en un manejo igualitario del poder en la iglesia. Si podrías hablar, digamos,
tomando en consideración esto que nos preguntan también, porque un poco hiciste referencia, ¿no? Necesitamos también estar en la mesa donde se toman las decisiones, ¿no? A mí me gusta esta frase, y no solo estar batiendo el café o limpiar antes la mesa para que después se sienten a tomar las decisiones, ¿no? Que por ahí la historia en los hechos nos fue dando a las mujeres ese lugar. Claro, que nos lo dio Nay en la iglesia porque ya lo teníamos en la sociedad también. ¿Entendés? Y ahí Claramente. volvemos con el tema de la cultura. No, ese nombramiento de Suiza, ¿no? Pero también, yo por ejemplo te puedo decir, el cargo de secretario canciller en mi diócesis lo ocupa una mujer. Y el Papa Francisco, y no hay nada en el derecho canónico, o sea, está perfectamente alineado con el derecho canónico. El Papa Francisco, como ese nombramiento de la conferencia episcopal, si no me confundo, no, es en una diócesis en Suiza, el Papa Francisco ha puesto muchas mujeres en lugares importantes en el Vaticano, ¿eh? Por ejemplo, en el dicasterio de Laico, Familia y Vida, ¿no es cierto? Ahí está Linda Gisoni, está como la segunda del cardenal y es una mujer muy importante, muy capaz. Y acá tampoco estamos pidiendo de nombrar mujeres para entrar en la discusión del cupo o porque son mujeres, no, porque sería una discriminación, sería una manera de discriminar. No, pónganlas porque son capaces, porque pueden aportar, y además pueden aportar una nueva mirada, y el Papa en esto está haciendo mucho para que las mujeres participemos más en la iglesia con estos nombramientos, ¿no? Y además, digamos, atajar este tema es como querer parar el viento, es un tema que viene, está instalado, y como decimos, hay cosas que nosotros aceptamos, pero las que hoy son niñas no lo van a aceptar cuando crezcan, no lo van a aceptar, de ninguna manera. Entonces, bueno, digo, acompañarse, pensar, todo esto que ustedes están haciendo, que están estudiando, que se reúnen, esta iluminación que vos decís, ¿no? Porque a lo mejor vos decís, no, tenemos que ir a hablar con el obispo, bueno, tu comunidad te puede decir, no, mira, Nay, no es la oportunidad esta, vamos a esperar la oportunidad, y no vayas sola, te vamos a acompañar, ¿no? Nosotros no nos podemos deshacer de la cultura, el obispo tampoco se puede deshacer de su cultura, el padre que fue formado como fue formado tampoco se puede sacar eso como si fuera un suéter, nos vamos transformando y las ideas van calando nosotros como o sea, tomémoslo como una forma de conversión, ¿no? De conversión hacia la comunidad de iguales. Hay mucho por hacer, ya me cansé. Vamos. Vamos, salgamos. Hay mucho por hacer. Bueno, y una más que quedó por ahí y me parece que también me da pie, quiero darte de esta manera el pie también para que si te parece, si querés hacer un cierre con esta pregunta. Alguien pregunta cuál es la importancia o cuál sería el significado de, en vez de no solo hablar de mujer, sino de mujeres. Bueno, claro, porque como dice la hermana Patti, ¿no? La hermana Patricia, la cosa idealizada de la mujer, cuando dice, ay, las mujeres, ¿viste? O esas cosas que nosotros escuchamos, ahora las chicas no la escuchan más, pero cuando nosotros éramos chicas era, bueno, una nena no juega así, una nena, ¿no es cierto?, es educada, las mujeres se callan, las mujeres se sientan como una señorita. Como una niña. Sentate como una señorita, te decía. Bueno, todas esas cosas. No quiere decir que te vas a sentar despatarrada a partir de ahora, sino, ¿no es cierto?, que esas cosas nos pusieron en un lugar a veces como demasiado idealizado, ¿viste? ¿No? Bueno, otro día hablamos de las madres, ¿no? Las madres se sacrifican, las madres no duermen, las madres son irrompibles, las madres, ¿no? Y no, y la verdad es que las madres somos como todo el mundo, nos pasan las cosas que les pasa a todo el mundo, nos enfermamos, nos enojamos, nos hartamos, decimos malas palabras, o sea, todas las cosas que le caben a todo el mundo,
Y entonces, bueno, salir de ese lugar idealizado tiene que ver con las mujeres concretas. Entonces, la mujer no existe. Existe Nay, existe Claudia, existe, bueno, cada una de nosotras, de todas las que están ahí. Y en cada situación, por eso decimos, el lugar de las mujeres en la iglesia, no por ahí de una mujer que, no, bueno, viste, no, las mujeres estudian, ahora las mujeres estudian teología, pero bueno, sí, sí, las mujeres estudian teología y gloria a Dios que estudian teología, pero durante mucho tiempo no pudieron estudiar teología y no hace tanto que se puede estudiar teología y yo, digamos, cuando estudié, no tuve ninguna profesora de teología, tuve profesora de idioma, de filosofía, pero de teología, la facultad de teología no tuve. Mi generación es la primera. Entonces, bueno, además de la mujer que enseña en la facultad de teología o Linda Gisoni, que está en el dicasterio de Roma, está la señora que reza el rosario todos los días antes de la misa, esa también es una mujer en la iglesia que hay que escuchar, ¿sí? Está la señora en un barrio que cocina y ahora cocina un montón para el merendero, es una mujer en la iglesia también. Los rostros de las mujeres en la iglesia, y si vos esto lo disparás al mundo, imagínate la cantidad de situaciones que están, ¿no? Religiosas, casadas, solteras, madres sin hijos, con muchos hijos, pobres, menos pobres, en fin, los rostros son variados, por eso es importante de hablar de las mujeres y no de la mujer, eso nos ayuda a aterrizar. Bueno, y con eso quiero cerrar y las quiero animar, no se me bajoneen por estas cosas que yo les digo, porque hay mucho para hacer y bueno, y si haciendo el bien soportan el sufrimiento, es una gracia de Dios, dice San Pedro en su carta. Si haciendo el bien soportan el sufrimiento, es una gracia de Dios. Entonces, vamos a seguir rezando, será ocasión para rezar más, será ocasión para discernir mejor en comunidad, será ocasión para crecer, y yo creo que, bueno, que esto es lo que, humildemente pienso que esto es lo que el Señor nos pide. Después cada una y cada uno irá viendo sus discernimientos. Y a veces creo que no hace falta demasiado. Hace falta esa iniciativa de ir a decirle al Padre, mirá, ¿por qué no hacemos tal? O ¿por qué no conversamos sobre tal cosa? Y a lo mejor alguien que nos está escuchando dice, sí, tenemos que darle máquina a este cuestión de las mujeres y, bueno, a ver cómo podemos hacer, a ver, podemos leer algo, podemos reflexionar algo, podemos invitar al consejo de X a una mujer para que nos dé su punto de vista y bueno, y así. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos, Marcela, gracias por tus palabras, por la claridad con la que nos transmitiste todas tus ideas, por la generosidad también con la que lo has compartido. Reitero a todos los que están interesados en el tema, envíen un mail también al IFPS, al Instituto de Formación Política y Social de la Acción Católica. A los que ya se inscribieron tenemos ya sus datos y les vamos a enviar para poder ingresar y acceder a los textos que fuimos mencionando y que se van a compartir. Bueno, muchas gracias. Y no sé, Claudia, si quieres unas palabras de cierre. Gracias a todos por participar. No, agradecer. Marcela no va a ser es la primera, pero no será la última vez que te pediremos que nos acompañes a reflexionar sobre esta situación de las mujeres, bueno, para seguir construyendo entre todos el reino y la sociedad corresponsablemente. Así que muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias. Hasta la próxima.